el libro de Apocalipsis y cometí un error. 22 capítulos tiene Apocalipsis, pero estuvimos realmente 33 semanas exponiendo el libro de Apocalipsis. Ahora estamos, desde la semana pasada, como les decía, exponiendo, no de manera completa, la epístola de Pablo a la iglesia en Filipos. El hermano Yosmani estuvo el domingo pasado comenzando el primer capítulo y estuvimos escuchándole la exposición de los versos del 1 al 11. Esta mañana queremos continuar con esta preciosa carta. Yo quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, conocen algo acerca de una corriente filosófica muy en moda en nuestros días que se llama hedonismo? Bueno, para los que no han escuchado nunca la palabra, no conocen el concepto, quiero decirles que el hedonismo es una escuela filosófica muy antigua. De hecho, viene desde el tiempo del imperio griego. Los filósofos griegos fueron los que dieron comienzo a esta escuela filosófica o corriente filosófica. Y básicamente el postulado del hedonismo es el siguiente: el placer que yo pueda obtener en esta vida es lo que determina el valor de la vida. La vida no es valiosa, no tiene significado si yo no puedo obtener placer. Y la manera de obtener este placer va en muchas áreas, va de muchas maneras. Básicamente el hedonismo, mis hermanos, ya usted puede darse cuenta, es una corriente de pensamiento muy individualista. La idea es que yo, por todos los medios, debo procurar siempre mi bienestar, debo procurar siempre estar complacido, y eso entonces me hará feliz. Hoy vamos a escuchar a un hombre de Dios hablar, y las palabras de este hombre de Dios van a ser completamente contrarias a lo que esta corriente filosófica postula. Queremos escuchar las palabras del apóstol Pablo cuando habla a los filipenses en el capítulo 1, los versos desde el 12 hasta el 18. Y ya le estoy invitando a ir a nuestras Biblias y poder leer este pasaje de la Escritura, que será el que vamos a exponer en esta mañana. Filipenses capítulo 1, versos del 12 hasta el verso 18. Filipenses capítulo 1, versos del 12 al 18. Y la palabra del Señor dice así: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Señor, te damos muchísimas gracias por tener ahora tu palabra, por poder abrirla, por poder escucharla, Señor. Y te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo tú obres en nuestros corazones a recibirla ahora, que tú nos enseñes, Señor, por medio de ella, que tu voluntad sea manifiesta, Señor, a nuestra vista, y que tú selles en nuestro corazón, Señor, tu verdad. Rogamos que tú obres, Señor, en tu pueblo por medio de tu palabra, que esta pueda ser, Señor, el alimento preciso para nosotros. Te ruego, Señor, que me ayudes
aquí. Te pido, Señor, que permitas que pueda ser fiel, que pueda ser claro. Te ruego, Señor, que tu nombre sea glorificado en esta mañana. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Hermanos, si hay una verdad que Pablo está expresándole a los filipenses aquí, es esta. Nuestro gozo debe estar centrado en el progreso del Evangelio. Nuestro gozo debe estar centrado en el progreso del Evangelio. Y esta mañana vamos a tener solamente un punto en nuestra predicación, que va a correr, por supuesto, desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Y Pablo está mostrándonos allí que el Evangelio progresa, mis hermanos, a pesar de las circunstancias. Él está hablando desde el inicio del capítulo 1, dando gracias al Señor por los hermanos en Filipos, por cómo ellos han sido participantes con Él en el Evangelio, y Él está gozándose al ver la obra de Dios en estos hermanos. Y Él está también gozándose al ver la obra de Dios alrededor de Él. Y Él comienza ahora esta breve porción que expondremos en esta mañana, informando a estos hermanos, quienes han estado pendientes de Él, acerca de cuál es la realidad que Él está viviendo. Recordemos que estas palabras que estamos escuchando salen de la boca de alguien que está preso. Está escribiendo desde una prisión en Roma. Está esperando un juicio ante el emperador. Y Pablo está en esta posición. Y si usted puede leer los capítulos del 22 al 28 del libro de los Hechos, va a ver ahí el relato de cómo Pablo llega a Roma. Veremos que Pablo sale de Jerusalén, es tomado por los judíos en una revuelta y es traído para ser juzgado. Es interesante, yo leía todo este relato de los últimos capítulos del libro de los Hechos, cómo Pablo está cumpliendo lo que Dios ha dicho de él, que él estaba puesto para dar testimonio ante reyes, y cómo gobernador tras gobernador de los romanos llega a la ciudad de Cesarea donde Pablo está, y cómo uno tras otro quiere oír hablar a Pablo, y cómo Pablo vez tras vez comparte el Evangelio con ellos. Es interesante esto. Y Pablo, después de 2 años de estar preso en Cesarea, apela a César y es llevado a Roma, y ahí es donde está Pablo escribiéndole estas palabras a estos hermanos. ¿Y por qué les digo esto? Mis hermanos, porque cuando usted lee esto, Pablo es un hombre que está bien gozoso de lo que está sucediendo. Pero Pablo no está escribiendo esta carta desde la comodidad de su balcón. Pablo está escribiendo bajo circunstancias verdaderamente dolorosas. Hermanos, pero Pablo no está lamentándose por sus cadenas. Pablo no está escribiéndole a estos hermanos diciéndole el tiempo que lleva en prisión. No está hablándoles de lo mala que está la comida. Pablo está hablándoles solamente de un tema a ellos: cuánto está progresando el Evangelio. Y si usted sigue conmigo, él le dice en el versículo 11: quiero que sepan, hermanos, que estas circunstancias en las que yo estoy, y de ellas les acabo de hablar, han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Mis hermanos, a Pablo no le interesa lo suficiente su condición como para compararla con lo que él está mirando que está sucediendo a su alrededor con relación al Evangelio. Pablo está exaltando lo que Dios está permitiendo por causa de sus prisiones, y de este gozo les está hablando a estos hermanos. La experiencia de Pablo, sin lugar a dudas, es un texto que es una gran lección para nuestra vida cristiana. Pablo está mostrando un total desprendimiento de su ego y está tomando su vida y la está poniendo como exaltación de Dios y de su Evangelio. Pablo está reconociendo que él no es el centro del universo, que Dios lo es, y que el Evangelio y su obra
debe ser el genuino punto focal de cada uno de nosotros como creyentes. Pablo está reconociendo: yo no soy más importante que Dios. Y aunque parezca innecesario recordándolos en esta mañana, nosotros también tenemos que recordar que nosotros no somos más importantes que Dios. Y pareciera innecesario, pero muchas veces en nuestra vida caminamos pensando en que nosotros somos el centro del universo y somos más importantes que Dios. Pablo nos está dando esta lección en esta mañana. Y yo pudiera preguntar: ¿qué peso, qué importancia para tu vida tiene el ver progresar el Evangelio a tu alrededor? ¿Cuánto valoras y cuánto tomas tus circunstancias para hacer ese progreso en el Evangelio, para poder continuar proclamando el Evangelio? ¿Cuánto tomas tu vida en cualquier momento y quieres que sea usada para que otros puedan escuchar el Evangelio de Jesucristo? Pablo lo está haciendo desde la prisión. Muchas veces decimos: es que no tengo oportunidad, es que en esta situación que estoy no puedo hacerlo, es que en medio de esta escasez lo único que tengo en la mente es poder satisfacer las necesidades. Hermano, Pablo está preso. Pablo está amarrado a una cadena con un guardia romano. Y Pablo no ha cesado de cumplir su ministerio y de predicar el Evangelio. Cuando yo veía esto, realmente me avergonzaba de cómo nosotros perdemos oportunidades hoy, teniendo tantas cosas, teniendo mucha más libertad que Pablo, y cómo estamos entretenidos en otras cosas. Es verdaderamente grande la lección que Pablo puede darnos a la iglesia del Señor en este pasaje. ¿Cómo ha redundado la situación de Pablo, las circunstancias de Pablo para el progreso del Evangelio? Bueno, Pablo describe esto aquí en el versículo 13. Miren lo que Pablo dice. Pablo dice: de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Guardia pretoriana, para explicar un poquito este concepto que no es común para nosotros hoy, era toda la guardia que estaba alrededor del palacio. Pero no se imaginen solamente a la guardia que estaba cercana al gobernador o al César, sino que esta guardia se estima que tenía en ese momento alrededor de 9,000 personas que servían directamente al César. Imagínense, 9,000 personas estaban escuchando de alguna manera el testimonio de Pablo y del Evangelio. Algunos comentaristas, vamos a decir, no sinceros, dicen que aquí tiene que haber un error y que Pablo estaba de alguna manera diciendo algo que estaba fuera de su alcance. Pero realmente no quiere decir que Pablo estaba predicándole directamente a estos 9,000 hombres, pero sí que estos 9,000 hombres de alguna manera estaban escuchando acerca de este hombre que está preso en Roma por un motivo singular y peculiar. Es un preso que está por el Evangelio. Hay unas palabras en Hechos 25 que Festo, un gobernador romano, le dice al rey Agripa II, y él le dice acerca de Pablo y el motivo por el cual Pablo está preso, le dice lo siguiente: por conocer a un tal Jesús ya muerto, que él afirma que está vivo. Este hombre ha escuchado el testimonio de Pablo. Pablo le ha predicado abiertamente a este gobernador Festo, y él le está diciendo ahora a Agripas la razón por la cual Pablo está preso. Sin lugar a dudas, Pablo no era un preso común. Pablo no era
varios años. Y muchos te dicen, bueno, yo no sé por qué estoy aquí, yo soy inocente, yo no he hecho nada. Pablo no era este tipo de preso. Pablo no estaba ahí por algo que él había hecho contrario a la verdad de Dios. Pablo está preso ahí porque Pablo es alguien que proclama la verdad de Dios. Y sin lugar a dudas, este testimonio de este preso singular está, como decimos en buen cubano, regándose en medio de aquellos que están vigilando, que son la guardia del emperador. Así que Pablo, mis hermanos, está viendo esto como una gran oportunidad. Pablo está viendo sus prisiones como una aventura evangelística singular. Pablo está escribiéndole a los filipenses y le está diciendo, miren, yo estoy en este momento, bajo esta circunstancia, dando gracias a Dios porque los guardias del palacio están escuchando. Y dice Pablo en el versículo 3 también al final, y a todos los demás. Y no sabemos quiénes son esos demás, pero pudieran ser aquellos que sirvan también en el ambiente del emperador. Sin lugar a dudas, no hay una circunstancia que Pablo haya tomado como no propicia para compartir el evangelio, hermanos. Y esto también nos enseña, aprovechemos cada oportunidad que tengamos para proclamar el evangelio. A veces estamos sufriendo y tenemos alrededor a otros que se conmueven con nosotros o que son partícipes de un dolor parecido al nuestro. Aproveche ese y comparte el evangelio. Pablo no estaba allí compadeciéndose, Pablo estaba predicando el evangelio. Proclamemos nosotros el evangelio en medio del dolor, en medio de la adversidad, en medio de cualquier circunstancia. Pidamos al Señor que Él nos dé fuerzas y nos ayude a aprovechar las oportunidades que Él nos da para que puedan redundar, como Pablo dice, en el progreso del evangelio. Que las circunstancias no sean un freno, sino que sean el acelerador para que Jesús sea dado a conocer por medio de nosotros. ¿Cuál fue el resultado de esta predicación en medio de esta guardia pretoriana? Bueno, el evangelio fue predicado, Dios fue glorificado en la vida de Pablo y probablemente algunos dentro de la guardia pretoriana conocieron el evangelio, fueron convertidos al Señor. Y ahora usted puede decir, ¿y de dónde tú sacas eso? Y como todos tenemos que justificarlo con la palabra, yo quiero leer un momentico las últimas palabras de Pablo a los filipenses precisamente. Versos 21 y 22 del capítulo 4. Miren qué interesante lo que el apóstol dice. Terminando la carta, saludando a los hermanos, él les dice, saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Hay hermanos que están con Pablo, ¿verdad? Pablo lo está diciendo. Miren ahora lo que Pablo dice. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. Hermanos, probablemente este es el resultado de la predicación de Pablo en la prisión. Muchos de los de esta guardia escucharon a Pablo y algunos fueron salvados por Dios. Cualquier circunstancia Dios puede usar para que su evangelio penetre en el corazón de las personas y Él pueda obrar en ellos. Así que no desperdiciemos ninguna de estas circunstancias. Otra de las cosas que Pablo dice que ha repercutido en bien del evangelio, verso 14, dice Pablo, la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Pablo está diciendo, bueno, que yo ahora esté preso ha despertado en algunos ahora más valor y se ha levantado para proclamar el evangelio. Mis prisiones no han sido un obstáculo, han sido algo que Dios ha usado para despertar a la iglesia y proclamar el evangelio. Mis hermanos, Pablo no está viendo la incapacidad de sus prisiones. Pablo está viendo cómo Dios ha usado circunstancias adversas para un mayor provecho y progreso del evangelio.
Quizás Pablo ahora no tenga la libertad de estar en las sinagogas o de estar en las plazas, predicándole a judíos y a gentiles abiertamente. Quizás Pablo ahora está preso. Su círculo de influencia ha estado reducido. El gran apóstol de los gentiles. Pero Pablo está reconociendo que ahora hay una iglesia que producto de su situación se ha levantado con ánimo, con valor y está proclamando el evangelio. Mis hermanos, Dios no depende de hombres específicos. A veces humanamente pensamos, Pablo ya no está, o Pablo está preso, Pablo está incapacitado. ¿Qué pasará ahora? Y usted puede cambiar el nombre de Pablo con otros nombres. ¿Qué pasará ahora? Que el evangelio va a continuar progresando. ¿Por qué? Porque no depende de Pablo, ni de este, ni de aquel. Depende de Dios. Y Dios va a usar y va a levantar a otros para que su evangelio continúe. Porque es Dios. Y a Dios nadie lo puede parar. Y eso es lo que estamos viendo aquí. El evangelio es imparable. Quizás algunos acusadores de Pablo dijeron, qué bueno, ya está preso. Y ahora sí, salimos de él. ¿Verdad? Aquellos de la revuelta. Se puede leer Hechos 21, ahí está la revuelta. Que lo apresaron y lo trajeron delante del concilio. Salimos de Pablo. Este mensaje fraudulento que él está predicando se acabó. Pero ellos no conocían al Dios de Pablo. Y a cómo Dios tiene celo genuino por el mensaje que él ha dejado. Y cómo, ya sea Pablo, ya sea otro, ya sea cualquiera, va a predicarlo. Porque Dios va a obrar por medio de su iglesia. Pablo está diciendo, miren, mis prisiones solo ha sido el combustible para que el evangelio sea expandido. Mis hermanos, el evangelio es indetenible. Nada puede parar el avance de él, pues es el Señor y solo el Señor el que preserva, el que fortalece y el que usa su iglesia para él. Y quiere que le diga algo. Muchas veces este soplo de persecución es la pólvora que enciende un verdadero avivamiento en cuanto a la predicación del evangelio. Muchos movimientos a través de los tiempos han surgido, se han avivado muchas veces en medio de circunstancias adversas. En los años 50, un grupo de 5, vamos a decir muchachos, porque eran muchachos jóvenes todavía, entre 27 y 32 años, tenían un plan. Su plan era ir al Ecuador y predicar el evangelio en una tribu que era bastante difícil de llegar. Esta tribu se llamaba los Guaraní. Y ellos idearon lo que le llamaron la Operación Auca. Ellos volaron hasta allí, hicieron varios vuelos exploratorios, bajaban hasta el suelo algunos regalos para aquellos habitantes de aquel lugar y trataban de hacerles saber a ellos que su intención no era hacer guerra con ellos o ocupar su terreno, sino que trataron de ser amistosos con aquellos indios, o aquellas personas de la tribu. Pareciera ser que en algún momento estos indígenas entendieron el mensaje y de alguna manera en algún momento también los indígenas trajeron obsequios para ellos los subieron a su avioneta y dijeron, bueno, estamos listos ya, podemos aterrizar y vamos a predicar el evangelio. Efectivamente llegaron allí. El nombre más conocido de los 5 es el de Jim Elliot. Quizás ustedes lo han escuchado mencionar. Era un joven que tenía una pasión por predicar el evangelio tremenda. Ellos llegaron a este lugar, fueron bien recibidos, pasaron el día con los hombres con los habitantes del lugar, pero en la noche, producto de una revuelta y de un matrimonio fracasado entre dos integrantes de la tribu,
el novio que no pudo ser esposo llamó a otros y les dijo: vamos a tomar venganza con estos extranjeros que han perdido. Recuerden que los extranjeros lo que quieren es colonizarnos. Ellos salieron con sus lanzas y comenzaron a tirar sus lanzas y a matar a cada uno de estos 5 hombres. El último de ellos murió tomando la radio de la avioneta para pedir auxilio, diciéndole a los integrantes de esta tribu: ¿por qué haces esto? Nosotros no somos tus enemigos. Allí murió el último de ellos. Años más tarde, las propias mujeres de estos hombres rindieron su vida para predicar el evangelio en medio de esta gente. Pero no solo eso. Los graduados de la universidad donde habían estudiado estos muchachos, una universidad en Chicago, comenzaron a ser despertados y a ser movidos a las misiones. Y año tras año salía siempre un grupo que era llamado y que decidía invertir parte de su tiempo ese año en las misiones fuera de los Estados Unidos. Por muchos años, la Universidad de Washington en Chicago estuvo enviando misioneros alrededor del mundo, movidos por el testimonio de 5 hombres que dieron su vida para predicar el evangelio en el Ecuador. Así que, mis hermanos, muchas veces las circunstancias hostiles, muchas veces la persecución, como lo vemos en el propio libro de los Hechos, en vez de aplastar la predicación del evangelio, de aplastar la iglesia, Dios la usa y redunda para mayor progreso del evangelio. Los países donde el evangelio ha querido ser pisoteado, aplastado, lo que hemos visto ha sido una expansión en cuanto a la predicación del evangelio y una expansión en cuanto a la iglesia del Señor. Así que, mis hermanos, Pablo está dando gracias porque él está preso, pero muchos han levantado su voz y están predicando el evangelio de Jesucristo. Pablo no está pensando en él. Pablo no está diciendo: si yo no estoy no va a pasar nada. Pablo está diciendo: otros lo están haciendo, gloria a Dios por eso, porque no es mi evangelio, es el evangelio del Señor Jesucristo, y él usa las circunstancias y a su iglesia para eso. Pablo también está reconociendo de que en medio de esta iglesia que se ha levantado a predicar hay motivaciones diversas. Pablo dice en el versículo 15: algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Pablo está diciendo: dentro de este grupo que se ha levantado hay motivaciones diferentes. Dice en el versículo 16, hablando de estos que lo hacen con una motivación correcta, dice: estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Hay un grupo que ha tomado el amor por Dios y el amor por Pablo y ha salido y se ha levantado y ha predicado fielmente el evangelio. Pero hay otro grupo, y Pablo habla de ellos también en el versículo 17, y dice: aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Mis hermanos, Pablo dice: el resto lo está haciendo por motivos completamente equivocados. Quizás algunos quieren prominencia, dice Pablo, que están siguiendo, buscando ambiciones personales. Y quizás están pensando: ¿en qué se cree este Pablo? Que él es el único que lo puede hacer, que él es el mejor que lo hace, que él es el que más almas gana. Quizás algunos incluso estén pensando: nosotros estábamos aquí antes que Pablo. Recuerden, la iglesia en Roma no fue fundada por Pablo. Quizás algunos eran simples competidores. Lo cierto es que su motivación era completamente errónea. Y Pablo nos dice que su objetivo era predicar por amor al Señor, sino que ellos estaban predicando para hacer sentir mal
mal a Pablo. También es importante, mis hermanos, y no quiero que nos confundamos, porque muchas veces usamos mal usado este pasaje. Pablo no está diciendo que estos predicadores eran herejes, ni que estaban predicando otro evangelio. El enfoque de Pablo aquí no es ese. Ellos están predicando el evangelio que Pablo predica. No están predicando otro. El enfoque de Pablo aquí es la motivación por la cual lo están haciendo. Si nosotros conocemos a Pablo y hemos leído otras epístolas y vemos la epístola de los Gálatas, por ejemplo, Pablo es bien estricto y recto cuando él encuentra a personas que están predicando otro evangelio. Y en el libro de los Gálatas, en el capítulo 1, Pablo les llama malditos. Él le dice, si hay o un hombre, alguien o un ángel del cielo que predica otro evangelio, ese es anatema. Y anatema es maldito. Pablo no está dispuesto a elogiar a tales predicadores. Pablo solamente entiende que hay un evangelio, es el evangelio de la Biblia, es el evangelio que se ha encargado a él predicar y a la iglesia predicar. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces en nuestro contexto hay muchos evangelios. Está el evangelio de Jesús liberal. Usted puede hacer lo que usted quiera. Usted es salvo, usted puede vivir a su manera y no se preocupe por nada. Que cuando el Señor regrese, usted tiene vida eterna. Ese no es el evangelio de la Biblia. Ese no es el evangelio de la Biblia. Está el famoso evangelio que lo tenemos muy cerca, el evangelio de la salud, la riqueza y la prosperidad. Ese tampoco es el evangelio. Y yo me rehúso, guiado por la Escritura y guiado por el apóstol Pablo, a llamar a tales predicadores hermanos. Ellos no son mis hermanos, porque ellos no respetan el evangelio de la Biblia. Así que Pablo está no discutiendo acerca de qué evangelio se está predicando, sino de la motivación por la cual se está predicando. Ellos quieren hacerme daño, o piensan que me van a hacer daño, o piensan que van a traer más aflicción a mí. Pero mis hermanos, la respuesta de Pablo es una, ya sea por una cosa, o ya sea por otra. Lo importante es que el evangelio de Cristo se está predicando. ¿Y cuál es el evangelio de Cristo? Quiero aprovechar una vez más para resaltar cuál es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es el evangelio que nos habla de un Dios que es santo, santo, santo y que no tolera el pecado. Y nos habla de hombres que han caído por su propia rebeldía y que se han roto esa relación con Dios. Nos habla de que el hombre no puede hacer nada por él mismo para acercarse a Dios porque todas sus obras son malas. Y Pablo nos recuerda, no hay justo ni uno, no hay quien haga el bien, no hay quien entienda. Todos se han descarriado. Nos habla que la consecuencia de eso es la separación, no ahora, sino eterna con Dios. La muerte y el infierno. Y nos habla también de que el hombre no puede hacer nada, pero Dios puede hacer. Vio a su Hijo. Vivió una vida santa, perfecta, justa. Fue a la cruz y murió. Para que ahora todos estos pecadores que se arrepientan de sus pecados y crean en la obra y en la persona de Cristo sean salvos. Y que ya su realidad no sea la muerte y el infierno, sino que ahora sea la muerte y la vida eterna. Si alguien predica algo diferente a eso, si alguien promete algo diferente a eso, si alguien se centra en esta vida y no en la venidera, ese evangelio no es el evangelio de Dios. Y esa persona, Pablo dice que es maldito. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la conclusión de Pablo? Ya sea por la razón que sea, si el evangelio que se predica es verdadero, me gozo y me gozaré. Porque no es mi vida la que me importa, no son mis circunstancias las que me importan, es el avance, es el progreso del evangelio de
el reino de Dios. Así que nuestro ánimo, mis hermanos, para la predicación debe ser esa, debe ser la gloria de Dios. Nuestro ánimo para nuestra vida debe ser la gloria de Dios. Debe ser saber que hay personas que están perdidas en sus pecados y que necesitan conocer desesperadamente a Dios para ser salvados de su vida. Es necedad envidiar o mirar con desdén a otro que esté haciendo la obra fiel de Dios. No predicando un evangelio falso, sino que esté predicando el evangelio verdadero. Es necedad mirarlo como alguien en el cual vamos a establecer una competencia. No. Nuestro enfoque no somos nosotros, es el evangelio de Dios. Y si habemos 2 millones predicando, gloria a Dios. Y si hay otros que lo hacen mejor que yo, o que Dios trae más frutos por medio de él, gloria a Dios. Porque ese es el enfoque, mis hermanos, que nosotros como creyentes debemos tener. Lo importante, dice Pablo, es que en todas maneras, sea por motivos falsos o verdaderos, Cristo es predicado. Cristo es predicado. Y el ejemplo de Pablo es impresionantemente claro. El avance del evangelio es el centro de sus aspiraciones. El núcleo, el sostén, el fundamento de la vida de Pablo es el avance y el progreso del evangelio. Nuestra propia comodidad, nuestros sentimientos, nuestra reputación, todo eso es secundario. Todo eso es secundario. Todo eso es insignificante en comparación con el avance y el esplendor del evangelio. ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? Ganar dinero, casarse aquellos que todavía están solteros, viajar, ver crecer a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, encontrar un buen trabajo, llegar a jubilarte. Esa no era la meta de Pablo. La meta de Pablo era que el evangelio de Jesucristo progrese, que el evangelio de Jesucristo corra. No importa mis circunstancias, lo que importa es que el reino de Dios se extienda. Y debemos estar gozosos cuando eso suceda. Y vale la pena, hermanos, pensar cuán profundo es mi deseo porque el evangelio de Cristo sea conocido. ¿Cuánto deseo eso? ¿Cuánto de mí estoy dando para eso? Tomo cada circunstancia y cada oportunidad en mi vida para que eso suceda. Pensemos en eso. Concluyo en esta mañana. ¿Recuerdan el concepto que les dije acerca de los hedonistas? Este movimiento y el cristianismo son como el aceite y el vinagre. ¿Saben? Entre los siglos 4 y aproximadamente el siglo 8, este concepto de hedonismo quedó casi machucado, aplastado por el cristianismo. El cristianismo enseñó que lo que importa en la vida no es yo sentirme bien o tener placer para ser feliz. El cristianismo enseñó que el verdadero significado de la vida está en Dios y en sus propósitos y en sus planes para cada uno de nosotros. El cristianismo enseña que no soy yo, sino Cristo. Y muchos abandonaron esta corriente hedonista en estos años, producto de la influencia del cristianismo. Pero ¿saben qué? Nosotros vivimos hoy en un mundo completamente hedonista. Y yo quisiera decir que sí, pero si soy consecuente y miro con realidad, muchas veces aún dentro de la iglesia se vive con un concepto, con una filosofía hedonista. ¿Qué puedo obtener? ¿Qué me pueden dar? Y en nuestro lenguaje, en el lenguaje de mi tierra, se dice, eres como la guataca. ¿Ya? A ver, para mí nada más. Tristemente. Pero, aquí tenemos el ejemplo de un hombre. Bajo circunstancias que ninguno de nosotros está viendo,
puesta en sí mismo, no puesta en su situación y sus circunstancias, sino mirando cómo su situación y sus circunstancias estaban sirviendo